Buenos días, iglesia. Vamos a concluir con nuestra serie que hemos estado llevando ya por tiempo. Es la serie de la fe. Ya este es el último capítulo, el capítulo número 6. Porque quiero que entremos a otro tema, y lo más seguro que sea un tema referente a la oración, a la guerra espiritual, algo que nos fortalezca, que nos ayude, que nos dé de alguna manera un punto de referencia para fortalecernos, ¿no? Y sobre todo en la oración. Entonces, ese es el tema número 6, la fe. Y vamos a mirar una escritura, ¿ok? Y se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 33 y 34, la traducción Jerusalén. Esta escritura nos habla acerca de una fe, pero una fe muy agresiva, que es la fe que necesitamos también entender que es parte del tener fe. Porque hay veces que tenemos fe, pero es una fe muy religiosa, una fe muy infructífera, y pues ya lo hemos tratado en diferentes temas referente a la fe. Entonces dice así esta escritura, dice por la fe, escuche bien y leamos también bien con entendimiento, porque dice estos, porque está hablando de los héroes de la fe. Dice estos, por la fe, escúchelo bien, por la fe, sometieron reinos, hicieron justicia, alcanzaron las promesas, cerraron la boca a los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de espada, curaron de sus enfermedades, fueron valientes en la guerra y rechazaron ejércitos extranjeros. Entonces, esta fe es una fe que debe de entenderse, es una fe agresiva. Okay. Y debe entenderse porque estamos impuestos nosotros a tener una fe muy pasiva, una fe pasiva, una fe que a veces no nos lleva a nada, okay, pero decimos tenerla. Entonces, esta fe que se está hablando aquí, a lo cual se hace referencia a los héroes de la fe, es algo interesante porque Hebreo dice, estos por la fe. O sea, no fue ni por su posición, no fue ni por su cargo político, religioso, no fue por sus habilidades personales, no fue porque todas las cosas estaban a favor de ellos, no, sino simplemente, dice Hebreos, estos por la fe. ¿Ok? Entonces entendemos entonces esta verdad, que la fe es una fe agresiva. Y no hay otra manera de describir esta escena que Hebreo nos está marcando aquí. No hay otra manera de poderlo describir, esta escena. Y encontramos frases aquí, ¿no?, en el texto, como sometieron, hicieron, alcanzaron, cerraron, apagaron, escaparon, curaron, la frase valientes, rechazaron. Entonces, en este pasaje, aquí el autor de Hebreos empieza a recorrer la historia de su pueblo, la historia de los héroes de la fe, la historia del pueblo de Israel, y de ella se le presenta, o trae a la memoria estas figuras emblemáticas, ¿no? Y trae una tras otra, otra tras otra, y no las pone tampoco en ningún orden especial. Simplemente va trayendo una tras otra. Es como si dijéramos nosotros, o trajéramos nosotros a memoria varios héroes que nosotros conocemos de la historia actual. Entonces, un detalle de este estudio de las vidas de a quienes aquí se mencionan, nosotros debemos entender que nuestro entender, o la manera que se establece esta palabra, simplemente sobresale, aunque fueron reyes, aunque fueron grandes héroes, aunque hicieron grandes hazañas, escribieron historias, pero lo que sobresale es la fe.
estos por la fe, dice, estos por la fe sometieron, estos por la fe hicieron, alcanzaron, estos por la fe cerraron, estos por la fe apagaron, estos por la fe escaparon, curaron, fueron valientes, rechazaron, pero todo por la fe, no por su posición, no por sus características, ni su economía o sus habilidades personales. Entonces, esto es lo que empezamos a aprender, ¿ok? Entonces, miramos entonces a una verdad aquí. La verdad es esta: las limitaciones personales se superaban con éxito cuando desviaban la vista de sí mismos y las dirigían hacia la magnificencia de Dios. Entonces estos personajes, ellos por la fe tuvieron que dejar de verse a sí mismos, porque hay personas que nos miramos a nosotros mismos: el no puedo, el no merezco, el yo quién soy, el no tengo la habilidad, el no tengo la fortaleza, el no tengo el conocimiento, y empezamos a vernos pues a nosotros mismos y nos miramos, tristemente, pero nos miramos en nuestras deficiencias, en nuestras carencias, y pues no necesitamos ser vencidos. Ya estamos vencidos desde antes, cuando nos miramos hacia nosotros mismos. Entonces estos hombres, estos personajes tuvieron que dejar de mirarse a sí mismos, desviar su mirada de sí mismos y dirigir su mirada hacia la grandeza o magnificencia de Dios. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que aprender para poder nosotros tener una fe agresiva, una fe violenta, una fe que fructifica. Entonces podemos entender esta verdad aquí en Hebreos. Entonces capítulo 39, ahora capítulo 11, verso 39 al 40, ahora empezamos a entender más todavía esta escritura, donde dice: y todos ellos, o sea, sigue hablando de los héroes de la fe, sigue hablando que todo lo que ellos hicieron por causa de la fe. Dice: y todos ellos, aunque alabados por su fe, escúchelo bien, fueron alabados por su fe, no consiguieron el objetivo de las promesas. O sea, aún así no lo tuvieron todo. Ahora el verso 40 es algo muy poderoso. Dios tenía ya dispuesto algo mejor para nosotros. Ahora viene a un presente, a una realidad, de modo que no llegaran ellos sin nosotros a la perfección. Entonces el Señor aguardó la fe, esa fe agresiva, que ellos la utilizaron, que ellos la ejecutaron, que ellos la realizaron en sus vidas, una fe agresiva, dejando de ver en sí mismos sus debilidades, sus deficiencias, y volteando a ver a la magnificencia de Dios. Ellos activaron esa fe, pero esa fe dice que quedó activa todavía. Ellos no lograron la perfección, ellos no lograron mirar todo lo que quisieran, sino que Dios, dice el verso 40, Dios tenía ya dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que no llegasen ellos sin nosotros a la perfección. Entonces es algo interesante, porque esta fe, entonces el Señor la dejó vigente para nosotros. Entonces ellos recibieron una fe agresiva, y Dios reserva esa misma fe, esa misma fe Dios la reserva para nosotros, para que nosotros podamos también recibirla. Entonces nosotros también podemos tener victoria mediante la fe, y ahora más perfectamente, porque ahora la fe la obtenemos mediante el Señor Jesucristo. Y esto es algo muy, muy importante. Entonces nosotros estamos ya predispuestos por una fe agresiva en Cristo Jesús. Entonces quiere decir que nosotros someteremos reinos, haremos justicia, alcanzaremos proezas, cerraremos bocas de leones, apagaremos fuegos violentos, escaparemos de filo de espada, sanaremos enfermedades, seremos violentos en la guerra, prevaleceremos contra el ejército extranjero. Quiere decir que entonces ya esto lo podemos aplicar nosotros en este tiempo presente. Entonces se le ha llamado a este capítulo o a este tema que Hebreos maneja como los héroes
los héroes de la galería de la fama de la fe. Y los nombran de esta manera, los héroes, pero resulta que quiere decir que si Dios, dice el verso 40, Dios tenía ya dispuesto algo mejor para nosotros, o sea, esa misma fe más perfecta, más excelente. ¿Por qué? Porque ahora está puesta en la victoria en Cristo Jesús, que derrotó a todo principado y a toda potestad, exhibiéndolo públicamente en la cruz del Calvario. Entonces quiere decir que nosotros podemos ahora activar esa fe agresiva, y se nos llama a nosotros también a estar en esa fila, en las filas de los héroes de la fe. Entonces podemos entender esta verdad. Bueno, vamos a mirar entonces digamos ejemplo para que pudiéramos nosotros ser más directos o más claros en este punto, a lo cual el Señor nos enseña en Hechos capítulo 1 verso 8, donde dice: sino que recibiréis la fuerza, o sea, el poder del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Entonces el Señor Jesucristo aquí de alguna manera está respaldando, de alguna manera está diciendo, como más bien afirmando también del poder que también iba a ser soltado en todos los que le seguían, en todos los creyentes, en todos los que estuvieran dispuestos para recibir al Espíritu Santo. Entonces quiere decir que entonces nosotros hemos recibido que esa fe agresiva, ese poder que a través del Espíritu Santo que viene a nuestras vidas. Entonces, después que esto sucede, de que el Espíritu Santo es derramado, de que el Espíritu Santo viene en el día de Pentecostés, nos encontramos aquí una escena donde ahora miramos a Pedro diciéndole a un paralítico: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces ahora empieza Pedro a decir: ahora lo que tengo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, porque he recibido un poder, he recibido la fuerza, he recibido una fe agresiva para creer. Dejé de ver en mí mismo, en mis carencias, recordando que Pedro era un hombre sin letra, un hombre del vulgo, una persona que no había ido a unas grandes universidades, una persona muy, digamos, tosca en cierta manera en sus estudios. Entonces, porque así lo dice el libro de los Hechos. Entonces miramos a este hombre que dice: pero ahora lo que yo tengo te doy, yo la he recibido, porque el Señor ya se los había dicho, no, pero recibiréis poder, recibiréis fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Entonces él está diciendo: yo tengo lo que él dijo que iba a tener. Cuando él hace esa declaración al paralítico: lo que tengo te doy, entonces él estaba diciendo: yo tengo ahora lo que él dijo que yo iba a tener. Entonces la pregunta es: ¿lo tiene usted? ¿Lo tenemos nosotros? Tenemos nosotros, si tenemos el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, ¿acaso nosotros tenemos esa fe agresiva para poderle decir al paralítico: levántate y anda? Entonces es una buena pregunta, ¿no? Entonces, si es que nosotros la tenemos. Pedro entonces usó ese poder y levantó un hombre que había estado cojo. Y recuerde que esta historia nos habla de una persona que tenía 40 años con este problema, quizás toda su vida, o quizás desde niño algo sucedió, pero mínimo dice que tenía 40 años este hombre en esa situación. Entonces la agresividad de Pedro nos muestra su fe para poder creer, de recibir lo que se le había prometido. Entonces todos llegamos al punto donde llegó Pedro, frente a una situación crítica, difícil, de una manera ilógica para resolver por nosotros mismos nuestra propia condición, habilidad, fuerza o naturaleza. Entonces todos llegamos a ese punto donde vamos a tener nosotros que ejercer esa fe agresiva frente a algo. En este caso Pedro frente a un hombre paralítico que estaba así por 40 años.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Entonces Pedro está diciendo, yo ejerzo esa fe, que es una fe agresiva, una fe llena de poder, porque el Espíritu Santo ha venido sobre mí. Entonces yo tengo lo que él dijo que iba a tener. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces es así la agresión que vamos a tener nosotros, o que debemos de tener nosotros en cuanto a la fe. Y no solamente esto, sino que el Señor Jesucristo, cuando dijo esto, dice, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces, y serán mis portadores de evidencias, porque un testigo es un portador de evidencias, ¿no? Entonces, eso lo entendemos bien. Entonces, serán portadores de evidencia. Nosotros tenemos, portamos nosotros las evidencias de la grandeza de Dios cuando nosotros, pues, ejercemos esta fe agresiva, llena de poder, que por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ok, entonces el llenarnos de poder para tanto evangelizar, predicar y accionar en los asuntos de la vida en cualquier otro lugar o donde quiera que nosotros nos podamos encontrar, esto es una promesa inseparable que siempre va a estar en nosotros. Por eso el Señor dice, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los fines de la tierra. Entonces no importa dónde estés, no importa la situación, las circunstancias, el ámbito donde te envuelvas, tú eres alguien que posee un poder sobrenatural a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para accionarlo? Pues lo que tenemos que hacer es actuar en una fe agresiva, tener una fe agresiva, ¿ok? Entonces vamos a comprender esta verdad, ¿ok? Dice testigo. La palabra testigo es la palabra que se utiliza martus o martur del griego, del diccionario Strong 3144, por si usted tiene un diccionario en el griego, entonces ahí vas a encontrar esta palabra y su significado. Cuando él dice testigo, es de donde proviene la voz castellana mártir. ¿Ok? Entonces uno que da testimonio o evidencias hasta su muerte. Entonces el poder del Espíritu Santo no es por un rato, es hasta la muerte. Entonces es algo que nosotros debemos entender. Por eso es que nosotros vivimos, caminamos, nos desarrollamos en una fe agresiva, ¿ok? Y todos los días, en cualquier lugar, en todo momento, en toda situación. Entonces nosotros desarrollamos esta fe, porque el poder del Espíritu Santo no es por un rato, no es para emocionarme en un servicio, no es para sentirme bien dentro de la iglesia, no, esto es siempre y hasta la muerte. Entonces vamos a entender esta verdad una vez más. En Lucas capítulo 24, verso 49, la Biblia, lenguaje sencillo, nos dice: ahora quédense en la ciudad, porque muy pronto les enviaré a quien mi Padre prometió. No se vayan a ningún otro lado hasta que reciban el poder que Dios les enviará. Entonces nos damos cuenta pues que el Señor ya se los había dicho a ellos. Por eso es que ellos no se fueron de Jerusalén. Es la razón porque ellos se fueron al aposento alto y se quedaron ahí orando, clamando al Señor, estableciendo la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ahí estaba la promesa. El Señor dice: no se vayan a ningún otro lado, o sea, no comiencen ninguna acción que fuera de esto, fuera de la promesa, fuera de la llenura que iba a venir sobre sus vidas, ¿ok? La Reina Valera, que la Biblia Reina Valera nos dice de esta manera, nos dice: hasta que seas investido del poder de lo alto. Ahora, esto es muy importante, ¿por qué? Porque la palabra investidos es la palabra enduo del griego, y nos da más luz, más referencia a lo que significa, porque en la voz media es poner sobre uno mismo, ser vestidos con, en este caso de poder, significa entrar dentro, meterse dentro, por ejemplo, dentro de ropas, vestirse, revestirse. Entonces, esto es lo que sucedió en el día de Pentecostés. Entonces, es lo que sucedió. Entonces, es la llenura del Espíritu Santo, de poder sobre la vida de cada creyente, de cada cristiano. En este caso los discípulos que habla aquí en la Escritura, nos habla de que ellos fueron arropados con poder y ellos pudieron ejercer una fe
agresiva, una fe poderosa, que es el punto que estamos mirando, de tener una fe agresiva. ¿Y por qué? Debemos de tenerla y ejercitarla. Entonces no es nuestra fuerza, debemos de entender, no es en nuestra fuerza, no es en nuestras habilidades. Por eso es importante la escritura que leímos de Hebreos, donde pues empieza a decirnos pues de que estos por la fe, hablando de los héroes de la fe, y estos por la fe. ¿Por qué? Porque no es en nuestra propia fuerza, no es en nuestra propia habilidad. El Señor Jesucristo dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces tenemos que estar conectados con Él. No emprendas nada si no estás vestido de Cristo, o sea, si no estás revestido de poder, si no estás lleno del Espíritu Santo. Entonces, esas son cosas que debemos de entender. Cada uno de los que fueron investidos de poder supo entonces cuándo les vino. O sea, eso es algo importante, porque cada uno de ellos se dio cuenta cuando vino el Espíritu Santo y los llenó de poder para poder tener esa agresividad en cuanto a la fe. Ellos lo supieron, usted lo sabe. Cada uno de nosotros sabemos cuando nosotros somos investidos o fuimos investidos de ese poder. Es una evidencia en nuestras vidas. Entonces, cuando ellos se enfrentaron áreas difíciles, digamos como Pedro, ya miramos como Pedro confrontó una situación difícil externa de un paralítico de 40 años y le dice, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate, Jesús de Nazaret, levántate y anda. Entonces ellos enfrentaron esa situación, situaciones fuera de ellos mismos, pero también hay situaciones internas, desánimos, depresiones, hay veces que uno se siente desmoralizado, falto digamos, de motivación. Entonces también es ahí donde tenemos que ejercer esa fe agresiva, ¿no? Y que debemos de saber que está en nosotros por la llenura, la investidura del Espíritu Santo. Entonces es lo que Pedro entonces ejerció, ¿no? En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y eso es algo muy interesante, ¿no? Vamos a mirar entonces algunos puntos que nosotros debemos de considerar para activar esa fe agresiva, ¿no? Digamos, cuando tenían que someter al enemigo de su salvación, ejercían esta fe agresiva. Cuando tuvieron que actuar, alcanzar, cuando tuvieron que cerrar, cuando tuvieron que apagar fuegos, cuando tuvieron que escapar, cuando tuvieron que curar o sanar, cuando tuvieron que ser valientes, cuando tuvieron que rechazar, ellos recibieron algo que ellos pudieron dar. Y esa es la agresividad de la fe, esa es la agresividad de la fe que ellos tuvieron. Entonces tuvieron, por esa agresión o agresividad de la fe, ellos tuvieron todo lo que necesitaban para poder reaccionar de acuerdo a lo que la situación les demandaba, porque va a haber situaciones que te va a demandar una fe agresiva, no una fe emocionalista, no una fe sentimental, no una fe religiosa, sino una fe que actúe, que crea y que quitemos nuestra vista de nosotros mismos y la pongamos la vista sobre el Dios soberano, ¿no? Entonces la iglesia de hoy, la iglesia debe de darse cuenta del poder que hay cuando depende absolutamente del Espíritu Santo. Entonces la iglesia debe de aprender, debemos de aprender nosotros como iglesia a depender absolutamente del Espíritu Santo, porque es la investidura de poder sobre nuestras vidas, y es ahí que nosotros ejercitamos la fe agresiva. Tienes una necesidad, tienes un problema, hay un milagro que quieres que ocurra, pues decláralo en el nombre de Jesús de Nazaret, sé libre, en el nombre de Jesús de Nazaret, sé sano, en el nombre de Jesús me animo, me levanto, me fortalezco, en el nombre de Jesús doy los pasos, doy las decisiones, y debemos de ejercer esa agresividad en la fe y actuar hacia ella. Entonces debemos romper ciclos de tratar de hacer la obra de Dios en nosotros mismos.
Porque hay veces que nosotros estamos tan acostumbrados a hacer la voluntad de Dios en nuestras posibilidades, en nuestros recursos, en nuestros sentimientos, en nuestro parecer, en nuestra lógica. Y debemos de quitar y romper ese ciclo, porque al final de cuentas te vas a quedar en el mismo lugar, no vas a crecer, no vas a avanzar, no te vas a desarrollar, no encontrarás lo sobrenatural de Dios actuando en tu vida. Entonces, algo que la iglesia necesita hacer. El apóstol Pablo declaró una palabra muy usada, pero muy poderosa, ¿no? Él dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero para Pablo, Cristo había sido el principio de su vida. Que él está diciendo: Cristo para mí es el principio de vida, porque en el día que él iba rumbo a Damasco, es como si hubiera habido un cambio radical, porque él tuvo esa experiencia, y él pudo decir estas palabras: Cristo es el principal en mi vida, entonces para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero porque hubo una digamos, experiencia sobrenatural, que él tuvo una confrontación, con la presencia de Dios en el camino a Damasco. Yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido una experiencia sobrenatural, hemos tenido una experiencia el día que el Espíritu Santo vino y te llenó, te tocó. Por eso es que el Espíritu Santo viene y nos hace sentir, experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas, porque esos son puntos de referencia que nos hacen pensar, nos hacen tomar decisiones basados en esa realidad, la realidad de Dios en nuestras vidas. Ahora entonces entendamos una verdad con esto, y la verdad que vamos a comprender es esta: para personas, su vivir no es Cristo, porque no han tenido su encuentro en el camino de Damasco. De repente nos damos cuenta que su vivir no es Cristo. ¿Por qué no es Cristo su vivir? ¿Por qué? Porque una situación, una necesidad, una circunstancia los paraliza, los detiene. Entonces su vivir no es Cristo. Y muchas veces no es Cristo. ¿Por qué? Porque no han tenido un encuentro con Él. En este caso, pues tomando el ejemplo de Pablo, él lo tomó, ese encuentro, esa experiencia en su camino a Damasco. Pero cuando alguien ha tenido ese encuentro, ahora su vida es Cristo y su morir es ganancia. Cuando alguien tiene ese encuentro, cuando alguien tiene esa experiencia con un Dios verdadero, no un convencimiento, no es que alguien me convenció y por eso estoy en la iglesia, no es que estoy convencido que es el camino mejor, no, sino que tiene una experiencia, porque el Señor lo dijo, ya lo acabamos de mirar, que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y dice: y me seréis testigos. Ya miramos lo que significa la palabra testigos. Entonces debemos de entender esto, tener una fe agresiva. Entonces tener esa fe agresiva y puede explorar constantemente en territorios del enemigo cuando tú tienes esa fe agresiva. Pablo, por eso es que pudo, por ello Pablo tuvo esa fe agresiva y pudo llegar a territorios donde era prohibido predicar el evangelio, donde nadie se había atrevido a ir, salió más allá de sus propias fronteras. Por eso, porque Pablo tuvo esa experiencia. Entonces nosotros vamos a salir más allá cuando tengamos esa experiencia con el Espíritu Santo, cuando realmente la presencia de Dios ha tocado tu corazón, ha tocado tu vida. Entonces vas a saber que estás revestido de Él, y eso significa que vas a tener una fe agresiva para salir más allá que de las limitaciones personales, más allá de las limitaciones de las circunstancias, más allá de las limitaciones que te imponen a veces la familia, a veces alguien más cercano. Entonces debemos entender esto, Entonces su fe agresiva se manifestaba constantemente en la vida de Pablo. Entonces Cristo era la inspiración de su vida, ¿no? Por la experiencia que tuvo con Él. Era la dinámica, ¿no? La dinamita en su vida para poder ir más allá. Pablo
Aún el apóstol Pablo habló de su propio ministerio, y el apóstol Pablo nos dijo esta palabra en el libro de Romanos capítulo 15 versos 18 y 19. Dice: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia, dice, de los gentiles, con la palabra y con las obras. Mire bien cómo dice: con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces el apóstol Pablo, cómo empieza a dar testimonio pues de su propio ministerio, ¿okay? Y cómo él dice de qué manera, ¿no? Con palabra y con obras, con potencia de señales, prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, ¿okay? Y él iba más allá cada vez. ¿Por qué? Porque él tenía esa agresividad de fe, simplemente porque él había tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces al igual que Pedro, simplemente él también creyó, ¿no? Tengo lo que Dios dijo que debería de tener, tengo lo que él dijo que iba a tener. Entonces este es un secreto a voces, ¿no? De cómo Dios usa gente imperfecta para hacer su obra perfecta. Este es el secreto a voces, cómo Dios usa a gente imperfecta para hacer una obra perfecta. Entonces nunca esperes ser perfecto, porque nunca lo vamos a poder lograr. Nosotros no somos perfectos, ni seremos jamás hasta que estemos delante de la presencia de Dios, hasta que Cristo nos llame a cuentas, porque siempre batallamos nosotros mismos con nuestra propia naturaleza humana, carnal, batallamos. Entonces nunca esperes que tú seas perfecto. Y otra cosa, nunca esperes a que las condiciones a tu alrededor sean perfectas tampoco. ¿Por qué? Porque el mundo entero, dice Juan, el mundo entero está bajo el maligno. Entonces las circunstancias no se van a poner favorables para que entonces podamos nosotros tener una fe agresiva y atrevernos a hacer las cosas. No, hay un secreto aquí, un secreto a voces, ¿no? De cómo Dios usa gente imperfecta para hacer su obra perfecta. Dios quiere usar tu vida, nuestras vidas, pero tenemos que tener una fe agresiva. Es tiempo entonces de que la iglesia se convierta en lo que debe de ser. Okay, porque ese es el fundamento de la iglesia. El Señor Jesucristo, cuando habló de la iglesia, Él dijo que iba a edificar la iglesia, y dice que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Entonces, ni las puertas mismas del Hades, o sea, ni ningún espíritu de muerte podría en contra de la iglesia. Okay, entonces tiempo que la iglesia se convierta en lo que debe de ser. Entonces usted y yo somos parte de esa iglesia, somos la iglesia. Entonces la única manera entonces para que esto suceda, esto es que tengamos un Pentecostés. Que tengamos nosotros un Pentecostés, que tengamos una llenura del Espíritu Santo. Debemos buscar la llenura constantemente, mantenernos llenos del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo, ya lo miramos, les dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén, quédense hasta que sean investidos del poder de lo alto, conforme a la promesa del Padre. Entonces el Señor le dice: no hagas nada. No hagas nada. Ellos ya tenían experiencia. Ya tenían el mensaje. Ellos ya habían orado por enfermos. Ellos ya sabían hacer la obra. Pero el Señor le dijo: no, esto no es en ustedes, esto es bajo el poder que va a venir sobre ustedes. Entonces necesitamos tener un Pentecostés, y también necesitamos nosotros como iglesia que tengamos un encuentro como lo tuvo Pablo en el camino a Damasco. Porque cuando tuvo el encuentro Pablo, el camino a Damasco, lo único que Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces, hasta que no tengamos ese encuentro a tal grado de decir: ¿qué quieres que haga?, entonces es cuando vamos a ocupar nuestro lugar. Bueno, vamos a entender otro principio entonces referente a esto. Nuestra fe debe de ir más allá de estar pidiendo siempre. Es que hay personas que solamente podemos estar enfocadas en pedir, y necesito, y quiero, y deseo, y esto, mi necesidad. Y puede ser que solamente la fe la utilicemos para pedir, pero la fe debe de ir más allá de estar pidiendo, porque la fe que es de Dios se levanta contra todo lo que no procede de Dios.
Entonces, porque es lo que miramos, pues. Entonces, que muchas personas solamente ejercen fe para pedir, pero no ejercen fe para levantarse en contra de todo lo que no procede de Dios en sus vidas. Viene el cansancio, viene el desánimo, viene la frustración, vienen las cosas que no pueden comprender, ilógicas que están sucediendo, vienen las cosas contrarias en su propia familia, y de repente ahí no pueden ejercer fe. Y esto es interesante, que no ejercen fe ahí, y para eso debería ser la fe de Dios, porque para eso es. Entonces nosotros debemos entender esta verdad, ¿no? Hay un poder contra el mover de Dios. Esto es algo que debemos de entender. Hay un poder que se mueve en contra de la voluntad de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros labores, en nuestros ministerios, y necesitamos esa fe agresiva, ¿okay? Una fe agresiva. El Señor Jesucristo declaró una palabra para poder entender esto más claro todavía. Jesús dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces el Señor Jesucristo sí habló de un poder, nos dio la autoridad, nos dio el derecho, la legalidad, ¿no? Porque dice: he aquí os doy potestad. Nos la dio, pero nos la dio porque hay algo que se va a oponer en nuestro camino. Hay algo que va a venir a levantarse en contra, ¿okay? de la obra de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, ¿okay? Lo que hacemos. Por eso habló de serpientes y escorpiones y fuerzas del enemigo. ¿Okay? Por eso dice: aquí os doy potestad de pisar sobre, la palabra hollar es pisar sobre serpientes, escorpiones y fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces sí hay un adversario, hay cosas que se levantan en contra. Es ahí por eso que necesitamos nosotros esa fe agresiva. Este poder necesita ser aplicado, ¿okay? en nuestras vidas. Entonces entendamos esta verdad, ¿no? Que también podemos aprender. Y la verdad aquí es algo muy interesante, porque el enemigo que no derrotas en tu presente te dará problemas para tu futuro. No lo dejes para después. Ese es el asunto muchas veces en nuestras vidas, que dejamos para mañana las cosas. Después hay una necesidad, hay un problema, hay un desánimo, hay un cansancio, hay una frustración, hay algo ilógico, algo que no te parece, y no lo tratas. Y no tratas con ello, no tratas con estas cosas, y el día de mañana se te van a volver un problema mayor y más grande, y no vas a poder resistir, no vas a poder hacer las cosas. Entonces tienes que tratar esto, ¿okay? En tu vida. Entonces podemos darnos cuenta de estas verdades. Entonces por eso el Señor dijo: he aquí os doy potestad. Entonces no esperes que Dios lo haga. Eso es algo muy interesante, ¿no? Porque el Señor Jesucristo dice: he aquí os doy potestad. Esto es algo interesante. He aquí os doy potestad. O sea, tú eres que tienes el derecho. Tú eres el que tiene que pisar contra la adversidad. Tú eres que tienes que levantarte en contra de tu enemigo. Tú eres que tienes que sobrepasar por encima de ello. No es Dios. Porque muchas veces utilizamos la fe de esa manera. No, pues Dios sabrá. No, pues que Dios lo va a hacer. No, pues cuando Dios quiera. No, el Señor dice: yo te lo di a ti. He aquí os doy potestad. Yo te estoy entregando a ti la legalidad, el derecho de actuar, el poder para accionar el milagros, para pisar sobre las cosas que se te levantan. O sea, yo te lo estoy dando a ti. Aquí os doy potestad. Así que no esperes a que Dios haga las cosas. Creo que nosotros hay muchas cosas que hemos dejado, ¿ok? Y las hemos dejado pasar por alto, y las hemos dejado para después, pensando en que Dios lo va a hacer. Dios lo hará. No, hay cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿ok? Entonces, a menos que actuemos nosotros en una fe agresiva en las batallas contra el enemigo, nunca vamos a tener victoria. Si tú y yo no nos decidimos a actuar en una fe agresiva en contra de lo que se levanta en nuestra vida personal, en nuestra casa, familia, matrimonio, ministerio, en nuestra labor diaria, al menos que nosotros no nos levantemos en contra de ellos, no vamos a tener la victoria. Y muchas veces la gran excusa que podemos tener nosotros es decir: Dios lo hará. No, Dios muchas veces no va a hacer algo que a nosotros nos corresponde. A veces creemos que hemos hecho todo lo necesario.
solo al venir al domingo a la iglesia y que los problemas se van a ir. A veces que decimos ya cumplí, ya vine a la iglesia, ya estuve aquí, entonces ya las cosas se van a arreglar, ya mi hogar va a estar en paz, mi vida ya va a estar motivada, animada, ya no voy a sentir lo mismo, voy a ser diferente, pero no es así. Hay que ejercer, tienes que accionar tu fe agresiva. ¿Qué? ¿Para qué? Para pisar sobre serpientes, sobre escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos va a causar daño, nada nos dañará. Entonces hay que dar el paso para pisar sobre la oposición, sobre lo que se levanta. Jesús lo dijo: he aquí os doy potestad. Por lo tanto, usted debe de decir: yo tengo lo que Él dijo que tenía, y actuar en esa fe agresiva, sin importar cómo veo las cosas o sin importar cómo siento las cosas. Debemos actuar. Todo comienza, simplemente haciendo una declaración. Todo comienza orando, en la oración, y vamos a mirar este principio, en esta escritura, en el libro de Hechos, capítulo 12, verso 12, dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Nuestra fe agresiva comienza orando. Eso es algo que debemos de entender, que nuestra fe agresiva comienza orando. Aquí hay una situación, para mirar en los contextos de esta escritura de Hechos 12:12. Hay una situación. En primer lugar, ya habían dado muerte a Jacob, hermano de Juan, y ahora había una declaración de muerte sobre Pedro. ¿A quién podría librarlos ahora del rey de Roma? Es una buena pregunta. Entonces, lo normal era encadenar la mano derecha del preso a la izquierda de un soldado, lo normal, cuando se consideraban presos dignos de muerte o peligrosos. Entonces aquí encadenan a Pedro de la mano con un soldado. Pero Pedro, no solamente pasó eso, sino que Pedro estaba encadenado por las dos manos de los dos guardias, uno a cada lado, mientras que otros dos estaban estaban montando una guardia en la puerta. Entonces había una situación crítica, difícil, de lo que estaban dando los apóstoles, y Pedro ahí estaba bien custodiado, bien guardado. Entonces podemos nosotros preguntar, cuestionar, si nosotros alguna vez hemos mirado alguna situación que nos parece imposible. Yo creo que todos nosotros hemos pasado por situaciones difíciles, todos nosotros, alguna vez, yo creo que todos hemos tenido esa experiencia, y nosotros lo podemos mirar en muchas cosas en nuestras propias vidas, ¿no? Entonces quiero mirar esto porque los héroes, y quiero ir cerrando de aquí, los héroes simbolizan el ataque implacable de Satanás sobre la iglesia. Escúchalo bien. ¿Por qué surgen los héroes? Los héroes no surgen, y sobre todo a veces héroes anónimos. ¿Por qué surge alguien que se cataloga o que se dice héroe? ¿Por qué? Porque los héroes, ellos simbolizan el ataque implacable de Satanás sobre la iglesia. Entonces, por eso es que hay héroes de la fe. Y sigue habiendo héroes de la fe. Entonces aquí está surgiendo algo que Dios está levantando. Está levantando a alguien de punto de referencia, y esto es a Pedro. Entonces Herodes, en ese entonces, Herodes el Grande, había intentado matar a Jesús, recordemos. Entonces su hijo mandó matar a Juan el Bautista, y ahora está su nieto. Su nieto decapitó a Jacobo, y ahora tiene encarcelado a Pedro para darle muerte después de la Pascua. Mire lo que está pasando. Entonces aquí hay un Herodes. Entonces, que las situaciones difíciles se presentan en nuestro camino porque hay Herodes que siempre están tratando de destruir la obra de Dios en nosotros. Así como un héroe es el testimonio de un ataque, también hay un Herodes que también simboliza al adversario que viene contra el pueblo de Dios. Entonces aquí la escritura nos habla que Pedro, cuando él fue liberado de una manera sobrenatural por medio de un ángel, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, dice, donde muchos estaban reunidos orando.
Es interesante. Entonces ellos levantaban una fe agresiva en oración contra todo poder del enemigo, en este caso Roma o Herodes. Entonces ellos estaban orando, ellos estaban teniendo una fe agresiva. Había algo que no, lógicamente, no en sus fuerzas, no pudieran ellos conseguir. Ellos no pudieran hacerle frente al ejército romano, sobre todo a Herodes, no, pero sí lo que podían hacer es ejercer una fe agresiva, clamando, orando, declarando la palabra de Dios en contra del adversario y a favor, que en este caso de Pedro, de tal manera que sucedió. Entonces quizás hay una sentencia contra usted, como estuvo Pedro, la sentencia de Herodes para quererlo matar al día siguiente o después de la Pascua. Quizás hay una sentencia contra usted, contra su familia, contra su labor, su ministerio, una sentencia de muerte. Pero si usted se levanta contra ello en fe, en una fe agresiva, en oración a Dios, usted puede cambiar ese decreto, usted puede cambiar esas cosas. Ahora, entonces hay un Pedro libre, porque hubo un pueblo que accionó en una fe agresiva. Ok, entonces entendamos esta verdad aquí. Y finalizamos. Accionaron ellos o accionaron en una fe agresiva para pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Entonces ellos accionaron. Cuando ellos accionaron, entonces ellos están pisando sobre serpientes y escorpiones, sobre toda oposición, sobre todo lo que se levanta, que ellos están haciendo agresivo. Entonces Jesús les había dicho a ellos: he aquí os doy potestad. Entonces, por lo tanto, ellos en la oración, en el clamor, ellos estaban diciendo: nosotros tenemos, o yo tengo lo que Dios dijo que yo tenía, o que yo tengo. Yo tengo lo que Dios dijo que yo tengo. ¿Qué era lo que tenía? Potestad. Una acción, una poderosa fe agresiva para pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Entonces la fe es la declaración de alguien que está que está oponiéndose a una fuerza opositora, pero es una acción de un guerrero. La fe es valiente. La fe toma el mando, la fe rechaza las tinieblas, la fe desata ataduras, la fe liberta al cautivo, la fe abre los ojos a los ciegos, la fe abre los oídos al sordo. Eso es lo que es la fe agresiva, y este tipo de fe es la que nosotros necesitamos tener. Entonces Dios nos ha dado una fe agresiva, y yo le animo, le invito a que ejerza su fe, pero de una manera agresiva, ¿ok? Declare, ore, tome acciones de una manera en fe agresiva, bajo una palabra de Dios, bajo lo que Dios le ha dado, le ha entregado, bajo una promesa. Espero que haya sido una bendición este tema, esta serie de la fe que hoy terminamos. Vamos a empezar otra serie y vamos a tocar el tema de la oración, el tema, sobre todo vamos a inclinarnos acerca de la guerra espiritual, la guerra en la oración, ¿ok? Y espero que les sea una bendición y que usted pueda compartirla, compártala con alguien. Invite a alguien, suscríbase al canal en YouTube y para que usted esté recibiendo todos los temas, okay, que vamos a estar compartiendo. Así que va a ser una gran bendición para usted. Ese es el punto, que sea una bendición para usted y toda su casa, su familia. Okay. Bueno, pues bendiciones, y espero algún comentario, algo, no sé, que usted pueda tener alguna pregunta o alguna sugerencia, no importa, pero si usted ha entendido esto simplemente está ahí. No es mi punto de vista, ni mi lógica, ni mi consejo. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice. ¿Okay? Bendiciones.